Bueno, ya en otra ocasión había hecho la propuesta de hacer una revisión y comentarios sobre la UCICAM, así es que voy a leer un texto que escribí el 17 de agosto, o bueno, se publicó el 17 de agosto. Dice así: este 15 de agosto por la tarde, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, declaró lo siguiente en el Teatro Metropolitan luego de recibir su constancia del Tribunal Electoral Federal como ganadora de la elección constitucional de junio pasado. Vamos a dar fin, dijo la presidenta, al UCICAM. Se acabó el UCICAM o la UCICAM y vamos a construir juntos y juntas un nuevo sistema que tome en cuenta a los maestros y a las maestras y por supuesto sin caer en viejas prácticas de corrupción. Hasta ahí el mensaje del 15 de agosto. Ayer mismo me preguntaron ya en la redacción propia, en redes sociales digitales, qué es la UCICAM. Contesté: es una dependencia de la SEP que se encarga de administrar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de docentes y directores escolares de educación básica y media superior. Es una burocracia dorada que le cuesta cara a la nación y ha servido para legitimar al sistema meritocrático en el magisterio. Según la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2019, en su artículo 26 establece que, entre comillas, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere esta ley a esa dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica. En su artículo 5, la ley del SICAM señala que, comillas, son sujetos del sistema que regula esta ley los docentes, técnico-docentes, los asesores técnico-pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. Se cierran comillas. ¿Cuál es la esencia y la justificación de la existencia de esta ley? En su artículo 1, esta ley establece lo siguiente, comillas: la presente ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos 7º y 8º del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que contiene son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. La desaparición de la UCICAM era y es una demanda de las maestras y los maestros, eso ya en la redacción propia, así como de directivos escolares y de asesores técnico-pedagógicos de la escuela pública a lo largo y ancho del país, porque dicha dependencia está marcada por diversas y profundas contradicciones. Ha quebrantado, lesionado y agraviado al Magisterio Nacional con sus procedimientos no de evaluación, sino de control, por la soberbia con la que se han conducido y manejado sus funcionarios y empleados, y por los atropellos cometidos en contra de las y los docentes de educación básica y media superior. La experiencia indica que no hay mucho que cambiar en la UCICAM de la SEP, del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, creada durante el sexenio pasado, 2013-2018, porque su problema no es solo de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y de diseño institucional. Retomo aquí un texto del año 2023. Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la UCICAM creada en el actual sexenio, se registran asimismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros
que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento. Pregunto, ¿quién controla las bases de datos en UCICAM y las vende o distribuye a particulares? A reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos, talleres, de supuesta formación o preparación profesional para participar con éxito en los concursos de promoción horizontal sin solicitarlo por parte de empresas que mercadean la formación continua de docentes en servicio. Se sabe que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación. Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes, como el trato arrogante y discriminatorio hacia las y los trabajadores de la educación por parte del personal de la citada unidad y sus filiales en las entidades federativas, que a veces resultan estas más insultantes que las otras. Así como los tiempos se pueden también cambiar para bien de los participantes, la desorganización también se podía cambiar y los movimientos desfasados que se han dado en los trámites, procedimientos y procesos administrativos asociados con las convocatorias, repito, de admisión, reconocimiento y promociones, y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior. Sin embargo, lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales. Esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa unidad. También retomo aquí algunas ideas de un texto que escribí en el 2021. Pregunto, ¿cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana, llamada evaluación, entre comillas, del desempeño? El Acuerdo de 1992 para la modernización, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años. Debido a la integralidad de los puntos abordados a favor de la supuesta revalorización del magisterio, aunque se le consideró como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales como OCDE, Banco Mundial, etc., y como producto de las nuevas en ese tiempo políticas públicas educativas y de corte neoliberal. Esta reforma fue pactada sin turbulencias entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por la profesora Elba Ester Gordillo. La reforma educativa aludida de 1992 incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el Programa Nacional de Formación de Docentes y en la actualización del plan y los programas para la educación básica. Pero hubo otro lado oscuro en esta historia. Entre 1992 y 93 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos a los salarios para docentes y directivos de la escuela pública, programa de carrera magisterial, una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. Carrera magisterial como programa nacional desapareció por problemas de consistencia interna. Pongo aquí entre paréntesis, no había aparentemente correspondencia entre el pago de incentivos a docentes y el logro académico de sus estudiantes. Cierro paréntesis, y debido a sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013, sexenio de Peña Nieto. No obstante, el sentido o la lógica meritocrática, o sea, el alma institucional del programa Carrera Magisterial, prevaleció y prevalece. A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano, a través de la SEP, ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior, con la finalidad de, entre comillas, elevar la calidad de la educación.
Ello dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México. Esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del Poder Legislativo. En este paquete de análisis incluyo a la reforma educativa de 2019. Marco legal que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio, unas a las que les llamo evaluaciones obligatorias con criterios excluyentes, entre otros aspectos, y otra que les llamo evaluaciones no obligatorias o voluntarias, que tienen más sentido formativo, sin impacto en la continuidad o permanencia o estabilidad en el empleo. En ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios individualizantes y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de medición individual se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ en el lugar de trabajo y sin valorar el trabajo colegiado o de los colectivos docentes. Después hablo acerca del costo de UCICAM. Digo que ha recibido durante los 2 últimos años casi el mismo presupuesto anual que se asigna a la Universidad Pedagógica Nacional, un poco más de 1,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución como UCICAM que ha creado más problemas que soluciones y que además tiene un alto costo para el país, no solo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo UCICAM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos 1,000 millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos? Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante, este 2024, les tocará revisar este asunto prioritario ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales. Será necesario por todo ello revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública que se practica en México, o definir de una vez por todas si el país desecha este sistema meritocrático que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio. Termino con esto. Antes de terminar este comentario, quiero mencionar una contradicción más. La zanahoria no es de oro, sino de cartón. Después de todo el peregrinar, de saltar obstáculos y librar los múltiples peros que se coloca a las y los docentes para alcanzar un incentivo económico, se entregan a las y los incentivados entre el 30 y el 40% del salario mensual. Sin embargo, el sistema responde así a otros grupos de participantes, aun cuando registren altas puntuaciones y les indican que los recursos no son suficientes o el presupuesto no es suficiente para otorgar el incentivo. Mientras tanto, las y los funcionarios de alto y medio nivel obtienen salarios de oro y plata. Eso es todo. Gracias.